Bienvenidos a esta serie de podcast en la cual abordaremos diferentes temas en torno a la innovación y los pasos a seguir para lograr un cambio radical al interior y exterior de cada uno de los actores de las redes de valor. El día de hoy nos acompaña Elizabeth Correa. Ella es líder de ejecución de proyectos de la red de valor de consumo y farma en Lógica y nos hablará sobre la importancia de acuñar la innovación en las redes de valor. Y nada, Eli, te doy la palabra. Hola Andrés, bueno, soy Elizabeth Correa, soy administradora de negocios, especialista en innovación y desarrollo de negocios y magíster en gerencia de la innovación empresarial. Llevo varios años en Lógica trabajando desde diferentes roles y lo que más me apasiona es poder apoyar a las empresas en el desarrollo de sus redes de valor, combinando precisamente pues esos dos temas o mis dos áreas de conocimiento más fuerte que son supply chain e innovación. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos el día de hoy. Por lo general, cuando uno le pregunta a las personas qué es innovación, qué se imaginan de innovación, las personas contestan que es hacer algo de una forma diferente o crear cosas nuevas. ¿Esto es correcto? Sí, yo creo que es una buena forma de acercarse a esa definición de innovación, que además existen muchas definiciones que uno puede, digamos, leer por ahí de lo que es innovación. Yo personalmente me quedo con una que me parece muy sencilla y muy clara o muy concreta, que es que la innovación es una novedad que genera valor. Y ahí es donde conectamos con esto de que, pues, al ser innovación tiene que haber algo que sea realmente nuevo o diferente. Pero no solamente nos tenemos que quedar ahí, sino que eso nuevo y diferente, pues debe generar valor. Porque de lo contrario estaríamos hablando solo de una simple invención. O sea, me inventé algo, pero no hay quien valore eso que yo me estoy inventando. Entonces, implícitamente, siempre que hablemos de innovación, tenemos que estar asociados a un cliente, a un mercado o a un usuario que ve valor en eso nuevo que yo estoy haciendo, es decir, que esté dispuesto a dar una contraprestación por eso nuevo que estamos desarrollando. Eso es como lo clave en el concepto de innovación. Perfecto. Entonces, por allí podríamos intuir que hay una línea delgada entre lo que es la creatividad y lo que llamas como la invención y la innovación, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas diferencias entre creatividad e innovación? Bueno, estos dos términos siempre los vemos junticos, son como hermanitos. Siempre que hablamos de creatividad aparece también innovación o al revés, innovación y creatividad. Casi siempre van ahí juntos. ¿Por qué? Porque tenemos que partir precisamente de la creatividad, entendiéndola como esa capacidad que tenemos nosotros de crear o de producir ideas o de conceptos o incluso de asociar esas ideas o esos conceptos de una manera diferente a partir de lo que ya nosotros hoy conocemos, pensamos e incluso lo que nosotros sentimos. Por eso es que siempre que hablamos de creatividad también aparecen otros conceptos, otras palabras como imaginación, inteligencia, memoria e incluso intuición. Entonces, siempre vamos a partir primero de ese concepto de creatividad y luego sí lo asociamos a innovación, que es la forma en la que aterrizamos esa creatividad, como lo dije antes, en algo ya más concreto. Entonces, la creatividad siempre va a ser el punto de partida y la innovación es la acción o la ejecución que nos permite llegar a un resultado concreto. Esa es la principal diferencia. Entonces, podemos hablar de creatividad sin innovación, pero nunca vamos a hablar de innovación sin creatividad. Esa es un poco ahí como la disyuntiva. Perfecto. Podemos intuir que entonces la innovación es la generación de valor de ese proceso creativo. Así es. Mm, Muchas gracias. Hablemos un poco sobre qué tipos de innovación existen. Por lo general, siempre encontramos el término de innovación pensando en que innovar es crear algo supremamente nuevo y es crear el cohete que va hacia la luna. Pero entendemos que hay diferentes formas o diferentes tipos de innovación. ¿Nos podrías pues contar cuáles son esos tipos de innovación que existen? Sí, lo primero es, como en esencia podemos hablar siempre como de dos tipos de innovación, la innovación incremental y la innovación radical o disruptiva. Como su nombre lo dice, la incremental lo que está hablando es de un cambio o de una mejora respecto a lo que existía antes.
Y la segunda, pues obviamente es algo totalmente nuevo y diferente que, como su nombre lo dice, genera como una ruptura o un cambio radical respecto a lo que ya existía. Entonces, eso como base, siempre vamos a tener como esos dos mundos. O estoy hablando de innovación incremental o estoy hablando de innovación radical o disruptiva. Ahora bien, esos dos tipos de innovación también tienen ámbitos en los cuales se pueden aplicar. Es decir, innovación tecnológica o en productos y servicios, o innovación en procesos, innovación organizacional o innovación en el modelo de negocio. Entonces, digamos que hay muchas formas en las cuales podemos ver cómo se aplica la innovación y de eso dependerá el tipo de innovación del que estemos hablando. Vale. Eh, bueno, hoy en día, y hoy más que nunca, la palabra de innovación es un término que está en la boca de todo el mundo. Todo el mundo quiere innovar, todo el mundo habla de la innovación, pero hay muchas organizaciones que no llevan a la práctica la innovación. ¿Mm? ¿Tú podrías contarnos y tal vez con algunos ejemplos cuál es la importancia que tiene la innovación para las organizaciones? ¿En qué radica la importancia y por qué las organizaciones deben innovar? ¿Cuáles son los riesgos que podrían llegar a tener el hecho de no innovar? Bueno, yo creo que si algo nos ha ayudado a entender o incluso a reforzar como toda esta situación o toda esta crisis que se ha generado a partir de la pandemia que hemos estado viviendo, pues ha sido precisamente la importancia que tiene la innovación, no solo a nivel organizacional, sino incluso también a nivel personal. Y es que esto es una capacidad imprescindible que debemos tener no solo en momentos de crisis, sino que deberíamos poderlo incorporar en el día a día para que las organizaciones no solo sean capaces de afrontar situaciones complejas, sino que realmente permitan cumplir con su función, que es crecer, desarrollarse, ser sostenibles y sobre todo perdurar en el tiempo. Entonces, realmente la innovación no es opcional. Tú lo mencionas, Andrés, que hay algunas tal vez no lo tienen tan incorporado, digamos, en su día a día o en su ADN, pero de una forma u otra tienen que estar haciendo cosas distintas para no quedarse por fuera del mercado. Y por eso menciono tanto lo que han vivido las empresas en esta situación de crisis o de pandemia. Pensemos un poco en sectores que se han visto muy golpeados, como todo el tema de viajes, turismo, restaurantes, todo ese tipo de industrias que prácticamente se paralizaron por completo en esta situación y cómo tuvieron que replantear, repensar, reinventarse, que fue la palabra de moda o ha sido la palabra de moda, a partir de procesos de innovación, más allá de si se hacen de una forma estructurada o no. Lo que están haciendo estas organizaciones es responder ante esa situación y encontrar maneras o alternativas distintas de llegar al mercado. Pensemos, y no sé si ustedes lo vieron por ahí en algún momento, como ejemplos de lo que hicieron algunos restaurantes en medio de la crisis y fue, pues ya no podemos recibir clientes ni atenderlos en nuestras instalaciones, porque no nos ponemos a distribuir o empacar productos de consumo, que es lo que nosotros sabemos hacer, comida, alimentos. Entonces, o repartimos los alimentos o esas canastas básicas ya armadas, o hacemos menús donde va todos los ingredientes para que la persona lo pueda preparar en su casa, o incluso ya la comida preparada lista para calentar y solo servir. Entonces, pues fueron cambios dentro de todo su modelo, pero una manera de responder a la situación y pues no salir del mercado. Muy bien, muchas gracias. Algunos hitos dentro de la historia han obligado al hombre a evolucionar. Incluso pues en este momento estamos viviendo una condición o una situación que nos ha obligado a repensarnos y como tú dices, reinventarnos. Y otro ejemplo de estos fue como el deseo de llegar a la luna, como desató la carrera espacial. Y para las organizaciones, como tú decías, es de la misma manera. Si pensamos en el modelo de producción en masa de Henry Ford, pues al desear tener un vehículo por hogar. Pero, ¿cómo pueden las organizaciones hallar esa razón de cambio, ese motivo para empezar a innovar y de este modo, pues, acelerar la innovación al interior de sus organizaciones? Bueno, en este caso yo creo que la mejor forma de hacerlo es que las organizaciones se reten constantemente y desafíen su zona de confort.
Es decir, que creen sus propias crisis internas y no esperar a que ocurra algo en el entorno o en el mercado que sea lo que haga que tengamos que enfrentar esa situación de cambio. Ahí me quiero referir a una frase también de uno de los principales autores y pioneros en estos temas de innovación, que es Peter Drucker, y es que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y en este caso aplica perfecto para estos temas, y es: no esperemos a que algo ocurra afuera, generemos desde adentro esa razón o esa situación de cambio constante, retémonos, preguntémonos y que seamos nosotros mismos los que generemos el cambio al interior de la organización, y no esperar a que sea desde afuera el mercado o el entorno el que haga que nos tengamos que mover. Perfecto. Y una vez detectada esas crisis internas, como tú las llamas, ¿cuál recomendarías tú que fueran los primeros pasos de estas organizaciones o que deben tomar estas organizaciones para emprender su camino hacia la innovación? Bueno, yo creo que lo primero siempre, como cualquier otra decisión organizacional, lo que tiene que hacerse es filtrar o alinear esa intención de cambio o esa razón que nos va a llevar a movilizarnos desde el frente de innovación con la visión y la estrategia del negocio. O sea, no podemos estar desconectados de lo que somos y queremos hacer como organización. Entonces, ese siempre será el punto de partida: filtrar o alinear esa decisión con nuestra definición estratégica. Y luego sí poder aterrizarlo en un modelo o en un proceso de innovación, que es realmente desarrollar esas capacidades internas que permitan llevar a cabo la innovación como un proceso más dentro de la organización. Es decir, esto no se da de manera automática, esto no se da porque mañana tomamos la decisión de que vamos a innovar y listo, sino que tenemos que crear y construir primero las capacidades y segundo la metodología y el proceso que nos permita ejecutar la innovación dentro de la organización. Entonces creo que eso sería como el orden o esos pasos que deberíamos seguir. Ok. ¿Tú pensarías que puede haber algunas metodologías que podríamos utilizar dentro de las organizaciones para detectar esas oportunidades de desarrollar innovación? Sí, de hecho, metodologías existen muchas, algunas más conocidas que otras. Creo que todos hemos escuchado mencionar Design Thinking, SEED, IDEO. Hay una cantidad, digamos, de modelos o metodologías de innovación, pero en términos generales, pues tendremos que entrar a revisar cuál de esas metodologías es la que mejor se ajusta a lo que nosotros queremos hacer como organización o a lo que queremos desarrollar, porque no todas aplican para lo mismo. Algunas están más orientadas a desarrollar tecnología, otras están más orientadas a evaluar o a modificar modelos de negocio y demás. Entonces, más allá de la metodología o el nombre que tenga cada una de esas metodologías, creo que lo que tenemos que hacer en las organizaciones es construir esas herramientas que nos permitan primero entender qué es lo que está ocurriendo en el entorno, entendiendo dos ámbitos dentro de ese entorno: nuestro entorno inmediato, nuestro entorno, digamos, interno, y también lo que está ocurriendo afuera, como con la competencia, con el mercado, lo que está ocurriendo en general en el mundo en el que nosotros estemos como organización. También desarrollar la forma en la que las personas puedan participar dentro de la organización en procesos que permitan desarrollar la creatividad y generar ideas, todo lo que nosotros hablamos como de cultura, de innovación. O sea, eso también lo deben desarrollar las empresas. Y a partir de tener eso claro, que es un poco como ese caldo de cultivo donde se empiezan a desarrollar las ideas, es necesario también que las organizaciones definan cuáles van a ser sus criterios o su forma de evaluar y de decantar esas ideas, para que después se pueda llegar a ese proceso que permita desarrollarlas, pues ya construirlas y entregar algo concreto que pueda ser sacado al mercado, y no solo quedarnos ahí, sino que tengamos además un proceso que le dé continuidad, donde evaluemos eso que está en el mercado para hacer procesos de mejora o de innovación incremental, y a partir de ahí estar retroalimentando completamente el modelo. Es decir, no hay una metodología en sí, son muchas. Mi recomendación es que la organización construya su propia metodología o su propio proceso de gestión de la innovación.
Muchas gracias, Elizabeth, y gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Gracias por tu tiempo y compartirnos pues tu conocimiento. También gracias a nuestros escuchos por acompañarnos en este primer capítulo de nuestra serie de podcast sobre innovación, emprendiendo el camino hacia la disrupción. Los invitamos a continuar atentos de los siguientes episodios en donde aprenderemos las etapas para implementar un proceso de innovación y lograr organizaciones exponenciales mediante un pensamiento disruptivo. No se los pierdan. Muchas gracias.